Bueno, vamos a dar comienzo al seminario. Ya son menos cuarto. Bienvenidos a todos. Mi nombre es María. Les quiero contar un poco de la modalidad del encuentro de hoy y del próximo, que es el jueves que viene. Como ya les comenté, la idea es que los micrófonos estén silenciados para que no haya interferencia de sonido. Ahora, en breve, le voy a habilitar el micrófono a Carmen. Y solo por el encuentro de hoy no va a haber posibilidad de intercambio y preguntas. La idea es que a partir del próximo encuentro sí puedan participar, tanto en el transcurso del seminario, a través del chat o pidiendo la habilitación del micrófono, o incluso también enviando preguntas o comentarios por mail. Pero Carmen hoy prefiere utilizar el tiempo del seminario para poder hacer una introducción y contar con el tiempo disponible para eso. Ok, perdón, estaba mirando los mensajes del chat. Bueno, cualquier cosa, de todos modos, se pueden comunicar por el chat. Yo voy a estar leyéndolos. Esperemos que no haya problemas técnicos ni de ningún otro tipo, pero cualquier cosa se pueden comunicar conmigo, que voy a estar atenta. Así que, bueno, vamos a darle la palabra a Carmen. Bueno, vamos a empezar. Estamos en una situación muy particular. Una joven mujer me dice estas palabras sobre la situación actual. Ahora no te conducen por dónde pensar. Vivimos en otra sustancia. Nos llevan otras inercias. Estamos a oscuras luchando con un fantasma. Este virus tan desconocido. Yo diferenciaba que verdaderamente esta es la situación, si hablamos de situación. Pero resulta que nosotros contamos con el discurso analítico, y el discurso analítico nos permite ir siempre más allá de la situación. La situación es lo que se da a ver, lo que nos afecta en la vida cotidiana, sin ninguna duda. Uno hasta podría decir psicológicamente nos afecta. Pero las verdaderas cosas pasan más allá de lo que nos dan a ver, nos dan a oír, nos atrapa de muchas maneras constantemente. Y el discurso analítico nos permite una abertura. Ahora, no nos podemos hacer ilusiones. Lacan, creo que es en el seminario 23, dice: el discurso analítico es tan contrario al discurso común, incluso al discurso universitario, es tan opuesto a eso, que no se puede memorizar. Todo el tiempo olvidamos, a menos que el análisis haga una operación, toque algún borde real y nuestra posición en el mundo sea una posición de uno solo. Mi posición en el mundo, mi mirada en el mundo. Bien. Empiezo por agradecer, en primer lugar, a la Escuela de la Orientación Lacaniana, porque este seminario está en el marco de los seminarios diurnos de la escuela. Yo tuve la suerte de estar en el directorio de la escuela cuando empezó la escuela, en 1992. Me tocó estar en el directorio adjunto en el 92 y fui la tesorera en el 94. Y recuerdo la reunión con Jacqueline Miller, donde se decidieron estas actividades diurnas, libres y gratuitas, y tienen una inmensa circulación. Los miembros pueden dar sus seminarios a riesgo propio, no está dentro de las actividades oficiales, digamos, comillas, de la escuela. Son las actividades que los miembros ofrecen y que además podemos usar las instalaciones de la escuela, etc. Bien. Ahora, la misma escuela
dice, vamos a dar los seminarios diurnos, los que quieran pueden dar los seminarios diurnos por estos medios como el Zoom. Bien, entonces agradecida a la escuela, a María Magdalena, porque la que hizo todo es María Magdalena, yo solamente vengo, me siento y les hablo. Y antes de sentarme y hablarles, leo y trabajo en lo que quiero decirles, en lo que puedo decirles. Agradecer a la gente de mi seminario presencial. Y yo recuerdo claramente la última reunión, la última vez que nos vimos, no la última, en el último momento del seminario, un día vine y les dije, ¿qué hacemos el año que viene? Habíamos cumplido un ciclo de 3 años. ¿Qué hacemos el año que viene? Y entonces no terminé de decir, ¿quieren leer el seminario 11? Cuando se levantaron todas las manos inmediatamente. Es un aula, no muy grande, pero estaba llena, y recuerdo perfectamente todas las manos levantadas. ¿Qué pasa con el seminario 11? Entonces, como tendremos bastante tiempo para eso, no voy a detenerme aquí, porque además tengo un reloj delante para decir algunas cosas que por eso hoy las intervenciones las vamos a obviar. Quiero presentar el seminario de cierta manera, de cierta manera. Entonces, un poquito la historia de este seminario mío, porque la escuela me ha dado esa posibilidad. Este seminario mío empezó en 1998. ¿Y cómo empezó? Leyendo a Jacqueline Miller. Porque teníamos una ansia tan grande de leer a Lacan y no podíamos leer a Lacan. Es como el que se lanza con un barco a navegar sin noción de lo que es tomar un rumbo y todo el instrumental necesario, toda la lectura de los tiempos, de las tormentas, que hace falta para navegar. Hay que aprender a navegar. Esa fue la tarea que yo emprendí leyendo a Miller. Los 10 primeros años de mi seminario, más o menos 10, leímos a la letra durante 3 años los signos del goce. Para hablar de los tiempos que lleva leer. Leer no es cualquier cosa. Tenemos que aprender a leer justamente porque es una lectura tan difícil, particularmente la de este seminario. Tenemos que aprender. Si yo lo único que pretendo en un seminario es una operación de lectura y que se produzca en el seminario la lectura. Y lo mismo voy a pretender ahora. Por eso doy indicaciones de lectura en esas notas que yo escribo. Este seminario fue mi medio de formación más importante, porque leer a la letra con otros, escuchando, preguntando, interrogando, ¿no? Siempre mi seminario fue algo muy vivo. Los que alguna vez anduvieron por ahí lo saben. ¿Por qué vivo? Por esto. Porque es una experiencia de lectura permanente. Leímos 3 años los signos del goce, después leímos 3 años la experiencia de lo real en la cura psicoanalítica. Después leímos el hueso de un análisis y leímos una parte del banquete de los analistas. Pero justamente si yo leía a Miller, era para leer a Lacan. Porque la tarea de Miller ha sido siempre dilucidar para nosotros a Lacan. Y después de la muerte de Lacan, el curso de Miller, y la MP, es decir, la escuela, las escuelas siguieran vivas. Que el discurso de Lacan no muriera con Lacan, de ningún modo. Hay mucho que hacer y se ha hecho muchísimo. Pero estamos en el terreno de la dilucidación de Lacan. Y yo, acá, a lo largo de mi trabajo de estos años, quiero dar una vuelta más. Dejamos en su lugar la orientación lacaniana, que es la que yo he tomado para leer a Lacan, pero cuando terminé de leer esos textos de Miller, empecé a leer a Lacan. Entonces a mi seminario llegó a libro abierto el seminario 20.
varios años. Después llegó el seminario 21. Después las urgencias nos obligaron a trabajar con la psicosis ordinaria. Un seminario de lectura siempre. El seminario 11 nunca llegó al seminario a este seminario no llegó el seminario 11. Pero ¿cuál es la historia mía con el seminario 11? Que mientras yo leía a Miller, leía el seminario 11. Me desvelaba. Había un momento que ese seminario no había cómo. Uno andaba, esto es una experiencia que la van a tener, al principio del seminario 11, parece que todo funciona más o menos y de golpe empieza a trabarse, se vuelve muy difícil, se vuelve muy apretado, se vuelve algo como ilegible. Y aquí que Lacan, en 1973, le pone un epílogo más oscuro que todo lo demás. No es tan así. Son los recorridos de lectura los que nos van a conducir al epílogo. Yo tengo la idea de que a través del trabajo que vamos a hacer con el seminario 11 sobre el texto, vamos a ir extrayendo luces, pequeñas luces del epílogo. Y esas pequeñas luces, cuando lleguemos a donde ojalá podamos, del seminario, esas luces nos van a servir un montón. En la próxima nota que les voy a mandar, les voy a contar cuál es mi plan de lectura. No hoy, porque no quiero emplear tiempo en eso. Entonces, ubicado el seminario, ubicado mi interés y mi trabajo previo con el seminario 11, volver al seminario 11 para mí es una cosa gozosa, y gozosa, ¿qué podría decirles? Es gozosa. Y tuve que comprar un seminario 11 nuevo, porque el anterior, el que yo usé, desde aquellos años, recuerdo que en esos años navegaba mucho y me iba con el seminario 11 al barco, y con el seminario 11, con el seminario 11 en francés y en castellano. Y yo quería leer a Lacan en francés, en su lengua. Había aprendido el francés a los 12 años, o sea, un poco sabía del francés, lo cual me facilitó. Y me da mucha pena que acá hay muy poco interés a leer, porque lo que se pierde cuando no se puede leer, oír a Lacan hablar, es mucho. De modo que yo siempre estoy en contacto con los textos de Lacan en francés, los disfruto mucho, pero eso es una condición personal mía. Lo importante es que podamos atravesar el discurso analítico en sus transformaciones a través de los seminarios de Lacan. Bien, dicho esto, voy a tomar un caminito. Tenemos, por un lado, la orientación lacaniana, la que yo elegí en la vida, porque cada psicoanalista elige su orientación, la que yo elegí, la orientación lacaniana de Jacques Miller. Dejemos eso como el pivot actual, es decir, con lo que nos orienta en la práctica analítica, porque nos lee a Lacan. Pero resulta que hay un día que también nosotros podemos leer a Lacan, hacer nuestro viaje, establecer nuestro rumbo, buscar el punto, el destino de nuestra lectura. Y eso ya es uno por uno. Y yo ahí es donde hago un determinado camino que obviamente está en todo lo que hablo. Y les voy a contar cuál es. Ustedes han leído en la nota, una de las que le mandé, creo que fue la primera, el nombre de José María Álvarez. Les dije que les iba a aclarar quién era. José María Álvarez es un médico, psiquiatra, psicoanalista, un lector de Freud, de Lacan, sin ninguna duda, que tiene varios libros. Yo lo conocí en las bibliografías de mi colega Emilio Bacheto. Es decir, Emilio lo ha elegido como director de su tesis de doctorado junto con el doctor Estañaro. Y
este señor José María Álvarez me llamó la atención, mi colega y amigo Gabriel Roel de México me mandó la conferencia de hace unas semanas, y yo tomé esto que dijo José María Álvarez: el psicoanálisis tiene que hacerse querer. ¿Qué concepto de libertad manejamos aquí? Y Gabriel Roel, mi colega argentino en México, dice: agregar acto a lo ritualizado. Esto quiere decir poner el cuerpo, no hacer del psicoanálisis un catecismo. Y curiosamente, cuando lo pensé así, fui a buscar en Posición del Inconsciente, y la palabra catecismo está en Lacan. Dice, ese catecismo, hacer del psicoanálisis un catecismo de pacotilla. Un catecismo, porque nunca sería un catecismo. Entonces, algo más interesante, dice José María Álvarez, habla de las soluciones no exportables. Aquí vengo al punto. ¿Qué quiere decir las soluciones no exportables? Quieren decir las cosas que pertenecen a un lugar, que pertenecen a un tiempo, a una coyuntura, a una geografía, a un estado de las cosas determinado. Entonces, por ejemplo, la tesis de doctorado del doctor Emilio Bacheto, nuestro colega. Emilio hace una tesis de doctorado en un rubro que se llama Humanidades Médicas. Esa tesis ya fue presentada, muy bien aprobada, ¿no? Donde él estudió las psicosis puerperales en Argentina, clínica e historia. Habla de cómo el discurso médico le llegó a las mujeres. Es un asunto absolutamente importante. Cuando nosotros hablamos de las mujeres hoy en Argentina, ¿cuán lejos está el imperativo del discurso médico, que en la tesis de Emilio está entre 1880 y 1940? ¿Cuánto de eso ya no está entre nosotros? ¿O creeremos que porque estamos usando Zoom o porque estamos muy ayornados con los teléfonos, somos otros que los que la lengua nos hace? ¿Qué es la lengua? Mucho más adelante Lacan va a hablar de la lengua, justamente en el seminario 20, donde habla de la función del escrito. ¿Qué es la lengua? Y Lacan dice, es lo que nos llega a nosotros de la experiencia inconsciente de los pueblos que nos han precedido. Y lo que a nosotros nos ha precedido es algo. Lo que precede hoy a un europeo es otra cosa. Lo que precede a un país del norte, lo que precede a un país oriental. ¿Cómo podemos pensar el psicoanálisis si no pensamos en los sedimentos que han hecho de los pueblos lo que son? Este es un tema que transito desde hace muchos años, no voy a hablar de eso para nada. Pero digo que, a ver cómo enganchar con lo que quería decirles. Quiero decirles que hay soluciones no exportables. Las soluciones no exportables son los temas, las cuestiones que nos atañen como pueblo, como país, como lugar. No importa. Este sería un larguísimo tema que no voy a tratar, porque voy al seminario 11. ¿Qué tiene que ver esto con el seminario 11? Esto tendría poco que ver si no fuera que Lacan permanentemente a lo largo de su enseñanza, la página 31 del seminario 11, ahora, en esta época, yo estoy en condiciones de... Obvio. Lacan permanentemente. Entonces yo quiero pasar por la proposición del 9 de octubre de 1967,
Si ustedes buscan en la página de los otros escritos, 274 a 276, se van a encontrar a Lacan preocupado por un porvenir de mercados comunes, y en esas páginas dice, yo hablo acá, esto es la mitad de la Europa, el porvenir de mercados comunes lo está leyendo desde Europa, y además dice, habla de las coordenadas geográficas. Jamás Lacan pensó en esta América, nunca. De eso tenemos que pensar nosotros. ¿Qué esperamos? ¿Que venga alguien de otra parte a recordarnos que existimos en un lugar, en una lengua, en unas condiciones, en un estado de las cosas, con un acontecer de la historia que nos afecta profundamente? Entonces, Lacan jamás se despegó, y tiene una frase que me encanta, que dice, miren, yo hablo en francés y trato de aprovechar muy bien mi lengua, porque si yo hablara en otra lengua diría otra cosa. Por supuesto que si hablara otra lengua diría otra cosa. Y eso es lo que no hacemos nosotros, discúlpenme. Hay mucha repetición. Y entonces con eso vengo al núcleo de este seminario. En este seminario y en ninguno de Lacan hay que buscar claridades. No, no hay claridades. Hay una lógica que Lacan va buscando desesperadamente, pero un saber sabido. Si hay algo que marca el sufrimiento neurótico, que es el que nos frecuenta más, porque resulta que somos todos neuróticos, porque solo a un neurótico se le ocurre meterse en el psicoanálisis, porque el síntoma lo ha conducido. Yo no creo que exista el psicoanálisis de nadie que no sabe lo que es el padecimiento sintomático. No existe. Que no nos cuenten Lacan, Miller, etcétera, su padecimiento sintomático, no quiere decir que no llegaron al psicoanálisis por su padecimiento sintomático. Freud mismo. Pasa que son cuestiones que no nos ponemos a pensar. No hay psicoanálisis si no hay un síntoma, si no hay un padecimiento. No hay psicoanálisis. Por eso todo el trabajo cuando llega un paciente es ver si va a poder preguntarse algo de lo que le pasa. O si viene a que lo consuelen, a que lo arreglen, qué sé yo. Bueno, tendremos mucha oportunidad para hablar. Pero lo que quiero decir ahora es que en la proposición del 9 de octubre del 67, Lacan nos da el fundamento de esto que estoy diciendo. Dice que la intención del psicoanálisis y la extensión, la intención con S, fenómeno lógico, no lo voy a explicar ahora, pero la intención, dice Lacan, está vacía. ¿Qué es la intención? Un lugar donde lógicamente no se puede formular un juicio universal. Eso es la intención, con ese. ¿Qué es la intención? La práctica analítica. No se puede entrar en la práctica de nadie con un juicio universal, con un juicio, esto es esto o así. No, la práctica analítica es lo que cada uno hace, no solo en el consultorio, en la transferencia. Conozco colegas que trabajan a lo mejor en medio del ruido de un hospital o de una villa o lo que sea, pero para que haya algo del orden del análisis, del psicoanálisis, es que este analista busca encontrar al sujeto de la palabra, perdido en medio de un millón de cosas, pero va a ir a buscar, y si no, no va a ser psicoanalista. Psicoanalista que tiene a Freud, el descubrimiento freudiano. Y a partir del descubrimiento freudiano, sabemos que hay que ir a buscar, como dice Freud, hay que ir a ver qué hay allá, dice Freud. ¿Qué es lo que hay allá? Dice, no queremos ir a ver lo que hay allá, porque no es muy divertido lo que hay allá, detrás del síntoma. Bien. Voy a seguir una línea, porque es importante. Entonces, Lacan dice que la articulación, el nudo entre la intención y la extensión es un nudo extraño. Es un nudo extrañísimo. Es una topología del crosscut que quiere decir que son dos elementos completamente heterogéneos. Una cosa es, y lo vamos a ver enseguida, el deseo del analista,
que les vuelvo a decir, aunque esté en medio de la villa, va a ir a buscar, va a ir a ver allá. Eso es un analista. Ver otra cosa que la que le cuentan. Va a tener que hacer una lectura. ¿Y con qué va a hacer la lectura? Y Lacan en este seminario nos dice que lo primero que va a tener que revisar son los 4 conceptos. Porque si no está funcionando esto, los 4 conceptos, no se puede hablar de psicoanálisis. Consciente, repetición, transferencia, pulsión. Y estos 4 conceptos, ahí dice Lacan, Freud es nuestra guía, nuestro mástil. Sin eso no hay Lacan. Y Lacan lo dice eternamente eso. Además, no quiero entrar ahora, voy después. Entonces, acabo de decirles, que nosotros vamos a tener siempre en cuenta la intención, los 4 conceptos que nos permiten operar con el discurso analítico, pero sin dejar de tener en cuenta, porque el nudo es un nudo inseparable, al mismo tiempo de 2 cosas heterogéneas, son cosas que permite la topología matemática, porque eso en el espacio plano no tiene ni siquiera representación. Pero nunca nos vamos a olvidar de la extensión, porque pertenecemos a un lugar, a un tiempo, a una lengua. Entonces, este nudo es el nudo que nos va a orientar en este seminario. Con la proposición del 9 de octubre de Lacan, donde Lacan está dando las coordenadas de una escuela, pero al mismo tiempo que da las coordenadas de una escuela para formar analistas, en el mismo momento está hablando del porvenir de mercados comunes. Quiere decir que Lacan espera algo del discurso analítico en la sociedad, en la cultura. Algo podemos decir, pero estamos muy mudos. Y una de las cosas que vamos a hablar este año es por qué estamos tan mudos. ¿Saben por qué estamos tan mudos? Porque repetimos hasta el cansancio. Me dice un colega, un colega, no me lo dice, leí una tesis de licenciatura en psicología, no sé si del año pasado o el anterior, no lo recuerdo, y él escribe en esa tesis algo muy interesante, a ver si tengo por acá o lo sé de memoria. Él dice que el psicoanálisis que estudió en la universidad parece que es eterno, carece de localización en el tiempo y en el espacio, no está en el mundo, es una especie de nube teórica. Por eso Lacan, y lo van a leer en el epílogo y lo van a leer muchas veces, Lacan dice que el discurso universitario es el que más se opone al discurso analítico. Y el neurótico se equivoca mucho porque quiere saber, pero cree que el saber está en los libros. Cree que va a saber más si estudia más, si entiende más, si tiene más, si le preguntan por la repetición y enseguida puede contestar. No, el psicoanálisis no es así, de ningún modo, de ningún modo. Psicoanálisis se aprende en la práctica, en la experiencia analítica de cada uno. Si la experiencia analítica no conmueve estas estructuras mentales, algo no está bien, algo no está bien. El psicoanálisis tiene que conmover las fijezas. Y una de las fijezas es, no entiendo, no puedo, no soy, no existo. ¡Puf! El discurso, el yo, el yo, el yo, el yo. Y el análisis tiene que agujerear eso, o no existe, o no hay tal cosa. Bien. Voy a pasar ahora, tengo el reloj delante, que me va marcando el tiempo que yo me marqué antes. Bueno, este seminario es de 1964. ¿De dónde sale este seminario? Ahora voy a seguir el texto del seminario inmediatamente, pero antes tengo que decir que hay dos seminarios antes. Uno, por supuesto, es el seminario 10, es el seminario de la angustia,
Pero hay un seminario de un solo día, todos habrán oído hablar del seminario inexistente, que tanto duró un solo día que ni siquiera está en la lista de los seminarios. Sin embargo, ha sido importantísimo ese seminario de un solo día que se llamó de los nombres del Padre, no del nombre del Padre, de los nombres del Padre. ¿Qué quiere decir? El seminario de la angustia se desarrolla entre noviembre del 62 y julio del 63. El seminario inexistente tiene lugar el 20 de noviembre de ese año, de julio a noviembre del 63. En la última clase del seminario de la angustia, Lacan les anuncia, dice, voy a ver si el año que viene, después de haber dado 10 seminarios dentro de la IPA, dentro de la internacional, en esos años, Nacht era el presidente y Lacan era el vicepresidente de la Asociación Francesa. Ahí hay toda una historia que si tienen ganas, la buscan y la estudian. Entonces, pero lo cierto es que las dos posiciones, la de Nacht y la de Lacan, eran sensiblemente diferentes. Nada hablaba de técnica, hablaba de conocimiento, de teoría psicoanalítica, de análisis didáctico, de una cantidad de parámetros, y Lacan hablaba de otra cosa. Pueden leerlo, están los documentos. Entonces, ¿qué pasa en el año 63? Es un año perfectamente convulso. Está Mao, las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, el asesinato de Kennedy. Es un mundo revuelto. Y Lacan ha hecho todo un recorrido en este mundo revuelto, porque ha empezado con el mundo revuelto de los años 50, de la posguerra. No tenemos noción de lo que fueron las guerras europeas. No tenemos la mínima noción de eso. Pero sin embargo, el estallido de la contracultura después de las guerras fue fabuloso. ¿Qué se podía creer? A ver, no había Dios que nos hubiera salvado. Dios ha muerto, había dicho Nietzsche, antes de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera también, ¿no? Y Dios ha muerto, sí, era evidente que Dios había muerto, allá había muerto Dios. Pero para quienes aceptaron la muerte de Dios, porque hoy en Pekín, tengo un amigo en Pekín, que me dice que con el coronavirus, los chinos, el chino común, el chino que anda por la calle, cree que ha sido un castigo divino. Y me decía él que incluso en su empresa, él trabaja en una petrolera, él me decía, los chinos por la calle andan con la mirada gacha, como si esto que hubiera venido sobre ellos hubiese sido algo sobrenatural. Esos son los pueblos, esas son la land de los pueblos, esos son los sedimentos de los pueblos, todo eso está ahí. Por mucho que nos vengan a arrasar con la super tecnología, todo eso está ahí. Y el discurso analítico sabe de eso, de cómo las cosas, no solo cómo la lengua se encarna en cada uno de nosotros. Y ustedes, cada uno de los que está ahí lo saben. Cómo se encarna y cuando se sintomatiza, cuando toma la dimensión de la neurosis, viene la compulsión, como decía Freud, repetitiva, demoníaca. No es ningún chiste el impacto de las lenguas en los cuerpos. Y van a ver cómo Lacan va a tomar este camino. Seminario 10 es algo absolutamente extraordinario. Y la clave de lectura, yo la obtuve de Jacqueline Miller. Jacqueline Miller escribe un librito bastante flaco que se llama La angustia lacaniana. Y ahí es donde él muestra claramente
Yo no es de los seminarios que más he trabajado y no sé si lo hubiera podido, lo veía, pero esto que hace Miller de extraerlo para teorizarlo de una manera más precisa, puesto que a Lacan se la pasaba descubriendo clase por clase. Es Miller el que va y agarra algo en ese discurso de Lacan que es tan difícil de seguir. Entonces, ¿qué es el seminario de la angustia? Lacan, hasta ese momento, lo que hacía era haber descubierto el significante en el campo de la lingüística. En la primera reunión del seminario 11 está Claude Lévi-Strauss. Entonces digo, Lacan ha estado haciendo un trabajo con la lingüística contemporánea, porque si bien Freud tenía en la mano lo más vivo del lenguaje, porque veía el lenguaje atravesado por un deseo irreductible que Freud estuvo persiguiendo toda su vida, las preguntas sobre el lenguaje no eran freudianas. Freud nunca se preguntó sobre de qué está hecho un lenguaje. Y Lacan, en esta contracultura, que tomó unas dimensiones en Gran Bretaña, otras en Estados Unidos, pero en París fue la eclosión de la antropología, la lingüística, la filosofía. Se leyó a Hegel, se leyó a Husserl. Fue una eclosión de saber impresionante, y Lacan dijo, el psicoanálisis no puede quedar fuera de esto. Esto es la época en Europa. Esto es la época. Esto es una convulsión absoluta. Entonces no podemos dejar pasar la lingüística, tenemos que agarrarla y servirnos de ella. Y entonces, ¿qué hace Lacan? Toma la formulita de Saussure y la da vuelta. ¿Y qué hace Lévi-Strauss? Y trasladar la lingüística a la antropología. De todo eso vamos a hablar en las próximas reuniones, porque está en la segunda y la tercera clase del seminario. Y ya les voy a indicar que lean algo sobre eso. Pero hoy no hago más que pasar de largo, pero para decir que en el seminario 10, Lacan hace un cambio radical. Vuelvo a decir, algo que ha sido señalado por Miller con una precisión que nos ayuda muchísimo. Es decir, en el seminario de la angustia, Lacan la corta con el significante, dice, no la corta obviamente, pero digo, dice todo se hace así, todo es significante. A medida que trabaja en el seminario de la angustia, aparece el objeto. Él ya había hablado del objeto A. ¿Qué era el objeto A para Lacan? Y dice, cuando vos te mirás al espejo, por ejemplo, ¿qué ves en el espejo? ¿La imagen del espejo? No. No. Hay quien se mira al espejo y se tortura porque es fea, gorda, qué sé yo. Otro se mira al espejo y dice, qué lindo soy. Eso no está en el espejo. El objeto A es aquello no especularizable que se refleja en la imagen, no solo en la que veo yo, en la que ven ustedes. Dice, a ella le va bien, él es feliz. Eso es el mundo de la imagen, ¿no? Es decir, eso que se ve, pero resulta que eso que se ve está animado de los goces, de los deseos, de lo que a uno le pasa. Si alguien ve fatídicamente que la otra es mejor, bueno, la otra es mejor, sencillamente, y se puede parecer a gusto con eso. Entonces, digo, son los caminos de las neurosis. Entonces Lacan en el seminario de la angustia dice, no. Esto del complejo de castración freudiano, para Freud, la lógica freudiana no podía ir más allá de la lógica fálica. La lógica freudiana no podía pasar más allá de la lógica fálica. Por eso a Lacan le empiezan a interesar la topología,
Primero la de superficies, después la de los nudos. Por eso Lacan se engancha muchísimo con los movimientos de la ciencia posmoderna. Posmoderna quiere decir, porque ya no es la física moderna, las revoluciones científicas son inmensas, y Lacan no está fuera de eso cuando piensa el psicoanálisis. Tiene que estar permanentemente viendo cómo mete lo más vivo en la experiencia analítica. Entonces, en el seminario de la angustia, Lacan empieza a inventar. Dice, no, el complejo de castración no es que el Edipo, y que entonces el nene tiene, la nena no tiene, y el nene cree que se lo van a sacar y la nena cree que se lo van a poner. Lacan no quiere más con eso en el seminario de la angustia. ¿Qué es lo que quiere? Rescatar algo más vivo. Y entonces, ¿saben a qué reduce el complejo de castración en el seminario de la angustia? A lo que le pasa al varón con su órgano. Así como lo digo. ¿Qué le pasa a un varón con su órgano? Erección de tumescencia. Dice Lacan, no hace falta para la castración, no hace falta ningún padre castrador, fenómeno extraño. No, está en la naturaleza la castración. El hombre tiene el correlato y todas las perturbaciones que le suceden entre la erección y la detumescencia. Y llega a decir, las mujeres son más reales y verdaderas, porque no tienen la carga del órgano. Es muy, muy divertido. Pueden agarrar el seminario de la angustia y van a ver cómo Lacan ahí va buscando un objeto palpitante, vivo. Es un problema. Él después tiene que ir modulando eso. Pero nosotros nos tenemos que acostumbrar que cuando leemos a Lacan es un momento de una búsqueda que va dejando su sedimento también. Va dejando, bueno, resulta que esta lectura del objeto A, yo les quería leer, porque es una maravilla. Cuando Lacan dice, por ejemplo, en el seminario de la angustia, hacia el final, página 233, es tu corazón lo que quiero, digo yo, ¿no? Le digo al otro, es tu corazón lo que quiero. Y dice Lacan, el deseo sigue siendo deseo de un cuerpo. Ese corazón no deja de ser una tripa. El deseo es deseo del cuerpo del otro. ¿Ven cómo ahí Lacan hace un viraje fabuloso hacia lo más vivo y no es sino un cuerpo, seguramente? Y entonces ahí Lacan empieza a encontrar en el significante una falta irreductible. El significante está todo el tiempo agujereado. Si el significante es cualquier discurso, está activo en cualquier discurso, resulta que hay algo vivo y palpitante. Si yo no gozara hablándole a ustedes, no estaría hablando. Si no me afectara en todo lo que soy, lo que estoy diciendo, quizá estaría hablando del discurso de otro. Pero resulta que este discurso, ya a esta altura de mi vida, bueno, me habita, me seduce, me gusta, me entusiasma. Eso es de uno por uno. Pero lo que se opone a ese goce del saber es cuando ese goce del saber está desorientado y cree que es un saber racional, estructurado, que hay que aprender. No, el seminario 20 dice otra cosa. Y ustedes van a tener la suerte de que yo acabo de escribir un libro, que son las clases del seminario 20, una por una, un libro que se debió presentar el 3 de abril, y no se presentó. O sea que ese libro significa mi contacto con el seminario 20 durante 1 año y medio. Cotidiano, constante, permanente, porque es un libro donde yo leo cada clase del seminario 20. Entonces digo, tenemos suerte, porque hay un nexo tan grande entre el seminario 20, el epílogo y el seminario 11, que eso nos va a favorecer muchísimo. Para llegar muy, muy bien al seminario 11, muy a lo verdaderamente
esto que les decía, lo que se puede tener del seminario 11, lo que no nos va a fallar del seminario 11, lo que el discurso analítico arraiga en el seminario 11, pero para ir más lejos, no termina en el seminario 11. Y uno a veces lee a Lacan creyendo que tiene que aprenderse esa teoría, la que está en ese lugar no está leyendo. No hay cosa más disparatada que esa. Entonces, en la última clase del seminario 10, en la última clase, Lacan anuncia el seminario de los nombres del Padre. Y ese es el momento en que... A ver, María. Ahí Lacan anuncia el seminario de los nombres del Padre, que va a tener una reunión. ¿Por qué? Y porque resulta que ahí a Lacan lo van a despachar de la IPA. Bien. Con esto voy a pasar a la excomunión. O sea que el seminario 10 viene precedido por una búsqueda de algo vivo, y apartándose de una idea de la castración, tengo pene, no tengo pene. No, la castración es, la naturaleza humana misma está castrada. Más adelante será, no hay relación, proporción sexual. La naturaleza lo único que produce son dos cuerpos diferentes. Veremos después qué hace cada uno con estos cuerpos diferentes, pero eso es un dato de la naturaleza. Bien, entonces acá, ahora yo voy a saltar al seminario, a la excomunión, porque quiero decir algunas cosas, y yo creo que el favor mejor que les puedo hacer, porque esto lo pueden leer todos, es tocar 3 o 4 puntos en la excomunión que son oscuros, o que por lo menos me parece a mí que merecen un poquito más de trabajo. Lacan acaba de ser despachado de la IPA. Él dice acá que él fue objeto de una negociación. Claro que fue objeto de una negociación, las negociaciones políticas. Estás conmigo, no estás con el otro, si incluyo a este acá, se van los otros, no me conviene. Pero el verdadero problema no estaba ahí. Por eso Lacan dice que lo que se jugó fue el elemento de lo cómico puro. Este elemento de lo cómico puro es lo que más me divierte descubrir, porque me llevó mucho tiempo, no entendía de qué hablaba Lacan. Y creo que es muy divertido, porque lo que Lacan quiere decir con ¿cuál fue el chiste? Que Lacan hizo todo para que lo echaran de la IPA, ¿qué quieren que le diga? Ese es el chiste, eso es lo cómico puro, que con todo el aparato de la excomunión y no sé qué, resulta que nada, Lacan quería irse de la IPA, y quería estar fuera de la IPA, y quería terminar, como dice él, con su desierto. El desierto donde no era escuchado, donde todo lo que él, las preguntas que él hacía, eran resistidas. Entonces, viene acá un párrafo que me parece, ya estoy en el seminario, les digo la página. Entonces, Lacan está hablando de lo cómico puro. Esperen porque estoy abriendo el seminario en otro lado. Bien. Y entonces dice, si la verdad del sujeto no está en él, la verdad del sujeto no está en él, sino en un objeto por naturaleza velado, hacer surgir ese objeto es el elemento de lo cómico puro. Y si el objeto A empieza a ser algo muy vivo, que me anima a nivel de la tripa, si el objeto A empieza a ser eso que más tarde será plus de goce, algo que se puede gozar, poco, pero algo que se puede gozar, entonces, ¿por qué es lo cómico puro? Porque el objeto nos maneja a nosotros, sencillamente. Si estamos enfermos de neurosis, nos maneja a través del fantasma, nos inhibe, nos reprime, nos guarda, nos acobarda y nos encierra.
si podemos estar afuera de la neurosis de alguna manera un poquito, resulta que ahí sale nuestra palabra, ahí emerge ese objeto, causa de goce, causa de deseo, como le emergió a Lacan cuando empezó a tener otro tiempo de las sesiones. Ese no fue el motivo por el que lo echaron. Lo echaron porque este hombre tan vivo ponía en evidencia la inmovilidad de la IPA. Un sujeto vivaracho no le conviene a una institución. Instituciones quieren su homeostasis. Por eso Lacan después se volvió loco a ver cómo creaba una escuela donde esto se resolviera de otro modo. No sabemos si tuvo éxito. De hecho, en un momento dado disolvió esa escuela porque estaba harto. Pero bueno, eso es la historia, eso es otra historia. Pero lo que dice a continuación Lacan es más interesante. ¿Cómo lee uno si no se detiene a pensar cada cosa? Resulta que Lacan dice acá, no necesito recordar la cábala. O sea, lo que les acabo de decir es que tanto Spinoza como Lacan hicieron todo para que los echaran. De la sinagoga, vayan a leer un poquito sobre Spinoza y van a ver. Entonces, hicieron todo, porque el objeto velado lo llevaba, aun si ellos aparentemente querían ser obedientes, leales. No. Lacan quería responder sus preguntas, fundamentalmente. Y ya a esta altura tenía muchísimas. Las vamos a ir encontrando. Entonces, cuando habla de la cábala, habla de... Ella designa los modos de la manifestación divina. Estas son las cosas que nos acobardan cuando leemos a Lacan. De la manifestación divina en el registro del pudendum. Y yo, por suerte, tengo un amigo que le gusta mucho la cábala, estudia la cábala, y lo llamé y me contó algo muy interesante, que tiene todo que ver con esto. Me decía que para la cábala hay una ley de la mente que se llama, si no me equivoco, Binah. Esa ley de la mente mira con recelo la ley de la carne. La ley de la carne, que sería Yesod Malhut. No sé si lo estoy diciendo bien, no importa. ¿No? Y dice, me decía que para la cábala justamente lo que tiene más importancia es el árbol de la vida, y que en el árbol de la vida hay una parte que se llama las regiones inferiores. En las regiones inferiores están los genitales, las piernas, los elementos de fuerza, lo que sostiene. La materialidad de la existencia descansa en esas zonas inferiores. Y Lacan lo dice con mucha tranquilidad, dice él, que esto sería de veras algo extraordinario que en un discurso analítico nos parásemos justamente en el pudendum. Es decir, que aceptáramos bajar a la materialidad de las cosas, a la realidad de la práctica. Y él dice acá una frase, dice, pues bien, partiendo de lo que puede ser, página 14, de lo que puede ser materia de escándalo, la sesión más breve, las interrogantes de Lacan, los movimientos de Lacan en la teoría de Freud, podremos ceñir de manera más precisa el llamado psicoanálisis didáctico. A Lacan le importa, y lo repite varias veces en esta clase, el psicoanálisis didáctico, que no es otra cosa que el análisis de los analistas, de los supuestos analistas. Y dice, esa praxis que todo lo que se publica deja en la sombra. Esa praxis que todo lo que se publica deja en la sombra. Y Lacan querría aportar algunas luces respecto a sus metas, sus límites y sus efectos. Entonces ahí entra a hablar si el psicoanálisis es una ciencia. Y evidentemente, por empezar, el deseo del científico no cuenta para nada. Obviamente que la ciencia no es sin el deseo del científico, pero eso no se lo pregunta a nadie.
Tampoco es la alquimia, que tenía mucho condimento de magia, rito, etc. Tampoco es la hermenéutica, que se agota en significaciones. Pero resulta que hay una frasecita que está en la página 16, donde Lacan dice: vemos un canal de comunicación, al menos entre el psicoanálisis y el registro religioso. Lo volveremos a encontrar en su obra. Lacan nunca dejó de buscar en el registro religioso. ¿Y por qué? La clave está en el seminario 20, cuando Lacan dice, dice, Freud nos hizo una caridad bárbara, porque nos mostró una clase de trascendencia diferente, pero la que instaló el discurso de la trascendencia y la doctrina trinitaria fue la religión católica. El seminario de la angustia está lleno de referencias religiosas y budistas. Lacan dice, esa zona donde tanto el budismo como el catolicismo se alejan de lo que se ve inmediatamente con los ojos. En ese sentido, el psicoanálisis le interesa ese canal. Díganme si cuando le llegan los pacientes actualmente, nuevos pacientes, también pueden ser pacientes que nunca se analizaron, no importa, pero digo, aún llevo al analista, pero digo, estos pacientes que les cuesta muchísimo comprender cuando hacemos esas operaciones donde le decimos, queremos empujar un poquito para allá. No, todo esto es ruido de palabras, vamos para acá. Todo esto es imaginería. Ahora, resulta que si esa persona entra en análisis, puede ser que librarse de su atadura a la relación especular le lleve años, porque se goza de eso. Ya lo dijo Freud, el síntoma tiene una cara de sufrimiento y una cara de satisfacción. Y eso es así hasta el día de hoy, y mientras el ser humano hable. Bien, entonces, así pasamos hasta el parágrafo 3, que está en la página 17. ¿Qué ha de ser el deseo del analista? Porque eso es lo que diferencia al psicoanálisis. Ni la alquimia, la pureza del alma, ni la ciencia insustancial, pura fórmula, ni la hermenéutica, pura significación. Psicoanálisis, hay algo tan misterioso como el deseo del analista, que empezó siendo el deseo de Freud. Quería ir más allá. Ahora, ese deseo de Freud, dice Lacan acá, no alcanza para el psicoanálisis. No alcanza. Freud tuvo una vida, fue el descubridor. Y además tenía, dice Lacan, el pecado de Freud era tener un deseo propio. Lo que le importaba a Freud era construir esa teoría de ese inconsciente insólito que había descubierto. Que era un inconsciente, que era un sistema de pensamiento, que era un inconsciente activo, que era un inconsciente que se manifestaba de maneras extrañísimas, y que además de manifestarse de maneras extrañas, apuntaba a algo que no se podía agarrar, se escapaba. El ombligo del sueño. Este inconsciente nunca entrega, canta, abre. Si lo sabemos, sabemos operar sobre eso, ¿no? Pero resulta que ahí hay una dimensión que Freud absolutamente la intuyó permanentemente. Todos los casos clínicos de Freud, todos los trabajos de Freud después del descubrimiento de él, que no el principio de placer, sino la repetición demoníaca. Nosotros trabajamos con la repetición. Si alguien se aburre de la repetición y si alguien se enoja con la repetición, no es analista. Porque el motor del análisis es la repetición. Esa repetición que nunca se repite igual cuando hay un analizante. Esa repetición es repetición y no es repetición al mismo tiempo en el proceso de un análisis. Pero sin repetición no hay análisis, porque precisamente el síntoma insiste y se repite. Y para que pueda mostrar de qué está hecho y de qué goza,
tiene que repetir. Es decir, el analista tiene que encontrar la repetición, mejor dicho. Bien. Quiero detenerme nada más que un minuto, porque tengo 10 minutos más hasta las 14 horas. Siempre termino muy puntual mi seminario. Los que han hecho el seminario conmigo ya lo saben. Entonces, digo, Lacan en el parágrafo 3, que es la página 17, pregunta, dice, el punto central que pongo en tela de juicio es cuál es el deseo del analista. Porque que se llaman analistas hay millones, quizás todos los que estamos acá somos analistas. Y yo aprendí hace muchos años una cosa que no me olvido nunca, que somos practicantes de algo. Y lo que practicamos es el psicoanálisis. Eso se prueba si podemos perder el horror al acto que el neurótico lleva consigo, y en la medida que perdamos el horror al acto, ese acto es el que decide de una experiencia analítica, y el analista es analista en su acto, si ese acto conmueve algo. Yo a veces he visto a los analistas engolosinados con una intervención. Es un chiste. No, hice esto, dije aquello. Espere un poquito. ¿Qué consecuencias tiene esa intervención? Espere que vuelva a su paciente una vez, 2 veces, 3 veces. Nunca vemos con claridad, porque ya van a ver que la causa no está tan clara. Es todo un tema la causa. Entonces, que lo vamos a tomar seguramente, si no me equivoco, la próxima vez. Entonces, Lacan va a entrar en el parágrafo 3, dice, esta pregunta por el deseo del analista puede quedar fuera de nuestro trabajo. ¿Qué es lo que lleva a alguien a operar ese acto que lo hace analista en el acto? Nadie es analista de tiempo completo. Queda bien decir soy psicoanalista, bueno, sí, por supuesto. Es gratis, completamente. Todo lo que digamos en el campo del otro son significantes. Podemos tirar en millones juegos artificiales de significantes sin decir nada. Entonces, cada analizante es el que tiene esa pregunta, ¿qué es lo que lo llevó a sentarse ahí en algún momento? Nunca porque se recibió ni porque no hay título de psicoanalista. ¿Qué lo llevó a ese lugar? Porque un día se encontró con la osadía incomprensible de sentarse en ese sillón. ¿Y cuántas veces se preguntaron qué hago aquí? O no sé nada, o qué estoy haciendo, o no entiendo nada de lo que me dice el paciente, o la cosa famosa de que se quedan, cuando empiezan, se quedan oyendo al paciente 50 minutos, 1 hora, y no saben cómo despegárselo. Bueno, todo eso, la experiencia analítica, y este seminario va en esa dirección, en el uso de los 4 conceptos. Pero el chiste es que los 4 conceptos, como decía Claudia Del Olio en su precioso comentario, estos no son conceptos. Los conceptos en el campo del episteme se agarran, se representaba antiguamente con un puño cerrado. Cuando tengo un concepto, agarré algo. Bueno, acá se van a dar cuenta que cuando tenemos un concepto no agarramos nada, porque empiezan a moverse estos conceptos, a tener que ver unos con los otros, a confundirse. Y este es el trabajo de Lacan en el seminario 11. Y el seminario 11 habla de, el síntoma es, en primer lugar, el mutismo en el sujeto que se supone que habla. Entonces, ¿a qué se refieren las fórmulas del psicoanálisis? Nos creemos que esas fórmulas nos van a permitir la práctica, que vamos a practicar unas fórmulas. No, de ninguna manera. Entonces, es cuando aparece este texto maravilloso de Lacan. ¿A qué se refieren las fórmulas en psicoanálisis? ¿Qué motiva y modula ese deslizamiento del objeto? Porque en una fórmula no hay nada vivo, y sin embargo las necesitamos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo para atrapar lo vivo necesitamos unas fórmulas?
Y lo que Lacan llama conceptos acá, dentro de un tiempo son matemas. ¿Qué función tienen los matemas? Si Lacan lo dice acá al principio, la formalización no garantiza ninguna verdad de nada. Ya ven cómo a medida que hablo todo se complica. Bien, entonces, el mantenimiento casi religioso de los términos empleados por Freud para estructurar la experiencia analítica, ¿a qué se debe? ¿Por qué este mantenimiento religioso de lo que dijo Freud? Se trata de un hecho muy sorprendente en la historia de las ciencias, del hecho de que Freud sería el primero y seguiría siendo el único. Y ahí está el seminario de los nombres del padre. No, dice Lacan, Freud es el descubridor, Freud nos ha dado los 4 conceptos, y ahora, ¿qué hacemos con los 4 conceptos? Amasarlos en el peor sentido, darle vuelta, vuelta, vuelta. Yo recuerdo, tuve la experiencia de haber estado en la Asociación Psicoanalítica en Buenos Aires y haber visto las revistas y veía cómo cada analista le sacaba un pedacito a Freud. Tomaba un punto de Freud y hacía una pequeña teoría. Y así había millones de teorías. Cada una dijo Freud. Dijo Freud, dijo Freud, dijo Freud. Estaba así, era, la autoridad analítica era Freud. Y como dice Lacan, lo único que le ofrecieron a Freud fue la dignidad de una sepultura decente. Porque eso no es honrar a Freud. Por eso Lacan entonces habla de los nombres del padre. Es decir, cuáles son los principios de orientación que nos van a permitir abrir el discurso de Freud. Yo creo que nadie leyó jamás a Freud como Lacan, que tropezó con Freud, porque Freud era un psiquiatra de la gran psiquiatría francesa, y cuando se puso a hacer su tesis de doctorado sobre el caso Aimé, dijo, no tengo más remedio que ir a leer a Freud, que era un pobre neurólogo que los franceses lo tenían ahí, un neurólogo en Viena, imagínense. No le daban ni 5 los psiquiatras franceses, Clérambault y todos esos. Y Lacan no tuvo más remedio que ir a buscar a Freud cuando hizo la tesis de doctorado, tenía 32 años, y entonces le rompió la cabeza a Freud. Y yo les diría que todos los que puedan lean en el seminario 2 de Lacan El sueño de la inyección de Irma. Primero hay que leerlo en Freud. Sueño de la inyección de Irma está en Interpretación de los sueños, si no me equivoco. Entonces, digo, lean El sueño de la inyección de Irma de Freud, leído por Lacan. Es una verdadera joya dentro de los seminarios de Lacan y nos va a dar verdaderamente una mirada sobre Freud. Freud encontraba permanentemente lo vivo, permanentemente en el lenguaje, en la lengua. Todo el tiempo estaba atento a la lengua de cada uno. No lo podía teorizar, no tenía ni tiempo, ni espacio, ni la época. El cientificismo era todo lo contrario a lo que pudo ser la posguerra en París. Cientificismo, incluso los Frechner, los más importantes, eran amigos de los experimentos del oscurantismo y de cosas así raras, Schopenhauer, ¿no? Y les buscaban en las disciplinas orientales, era toda una gran mezcolanza. Cuando llega Lacan, por eso el estructuralismo le interesa. Dice Lacan, en todo lo que dice Freud hay estructura. Freud no lo vio, no tuvo tiempo, no era el tiempo, el lugar, la época, nada. Pero resulta que viene Lacan y no puede dejar pasar eso. Le cuesta un precio alto, porque todo se le vuelve significante, y todo se le vuelve significante hasta el seminario de la angustia, que debe haber sido la angustia de Lacan, sin ninguna duda, la gran angustia de Lacan. Meter mano en el discurso analítico que había hasta ese momento y venir a hablar de cosas tan extrañas como los cuerpos y las tripas y el objeto viviente y latente y palpitante. Este es el Lacan que vamos a encontrar en el seminario 11. Y
la última página, donde dice Lacan, habla de la histeria, vamos a tener mucha oportunidad de hablar de la histeria, lo pueden leer perfectamente. Y dice Lacan, lo que tenía que decir sobre los nombres del padre, en efecto, no intentaba otra cosa que el cuestionamiento del origen. Es decir, averiguar mediante qué privilegio pudo encontrar el deseo de Freud en el campo de la experiencia que designa como el inconsciente la puerta de entrada. Ahí tiene la definición del lugar de Freud para Lacan. La puerta de entrada a toda la elaboración lacaniana. El que abrió la puerta de entrada con los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis fue ni más ni menos que Freud. Por hoy